Lección 23. La anestesia menos riesgosa. Páginas 56 y 57, secuencia 7. Conecta más, secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado de esta lección compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media de dos conjuntos de datos. Bien, vamos a dar inicio con la lección 23, la anestesia menos riesgosa, correspondiente a la secuencia número 7. Es importante antes conocer la definición de anestesia por si desconocemos dicho término. La anestesia es una sustancia que se utiliza para disminuir la sensibilidad al dolor de un paciente, generalmente antes de ser operado. Es decir, normalmente la anestesia se utiliza cuando vas a entrar al quirófano, alguna cirugía o algo, para que disminuya el dolor durante la operación o durante lo que se esté llevando a cabo. Actividad número 1. Trabaja en tu cuaderno, analiza la información y haz lo que se pide. Para investigar la efectividad de dos anestesias locales, se administró cada una a 16 personas con la misma dosis. En todos los casos se registró la duración del efecto. La duración promedio o media aritmética de la duración de la anestesia A fue de 23 minutos. La desviación media 5.75 minutos. Para la anestesia B, la duración promedio fue de 25 minutos y la desviación media de 13.5 minutos. Inciso A. Califica cada oración como verdadera, escribiendo una V, o como falsa, escribiendo una F. Argumenta tus respuestas en el cuaderno. La desviación media de cada conjunto de datos nos permite asegurar lo siguiente. Hay que escribir una V si es verdadero y una F si es falso. El efecto de la anestesia A les duró a todas las personas entre 23 y 5.75 minutos y 23 más 5.75 minutos. Esa es una opción falsa con relación a la explicación del primer párrafo. Siguiente punto. Aunque es necesario probar con más personas, la anestesia A parece ser menos riesgosa que la opción B. En definitiva, esta es una respuesta afirmativa, es decir, correcta, por lo cual debemos de escribir una V. Con estos datos, siguiente opción, con estos datos aún no es posible conjeturar cuál anestesia es mejor. Aquí la respuesta es falsa, porque sabemos mediante esos datos, conociendo la desviación media y la media aritmética de la duración, podemos saber que es posible conjeturar cuál anestesia es mejor. Por eso, esta opción es incorrecta, es decir, falso. Ahora dice, en la tabla se muestra la duración de la anestesia A en las 16 personas. Revisa si esta información contradice tus respuestas del inciso anterior. Y tenemos una pequeña tabla que dice duración del efecto en minutos. La anestesia A dice de sus 16 personas, estos son los resultados, 16, 25, 22 y así sucesivamente hasta llegar 35, 22, 11. Explica por qué no es posible deducir el rango de un conjunto de datos aunque se conozca la media aritmética y la desviación media. En este caso tenemos una opción libre, es decir, una respuesta libre. Ustedes en este caso van a contestar conforme a su experiencia, conforme a lo que ustedes saben. Yo les brindo una pequeña respuesta que dice que esto es debido a que la desviación media muestra qué tan dispersos están los datos, pero no nos dice dónde están exactamente. Por eso no es posible deducir el rango de un conjunto de datos aunque se conozca la media aritmética y la desviación media. En el punto número 2 nos dice, analiza la información y haz lo que se pide. Durante un año, 4 personas recibieron ingresos de la siguiente manera. Gisela es vendedora. Además de un sueldo base mensual, recibió comisiones dependiendo del número de ventas que hizo, por lo que su ingreso mensual fue variable. Tomás es editor, percibió una cantidad fija de dinero cada mes. Paola es abogada, recibió un sueldo fijo mensual en una empresa, pero después de medio año la promovieron, por lo que su salario aumentó considerablemente.
Nicolás es estudiante, recibe una cantidad fija de dinero al mes por ser ayudante de profesor, además de un pago extra en diciembre por haber participado en un proyecto. Las gráficas muestran las variaciones en el salario mensual de cada persona. Escribe junto a cada gráfica el nombre de la persona correspondiente. Es decir, vamos a analizar a Gisela, a Tomás, a Paola y a Nicolás, y aquí en estas gráficas vamos a escribir a quién corresponde. Analizamos nuevamente el caso 1, Gisela. Dice que ella recibe un sueldo base mensual más comisiones dependiendo del número de ventas, por lo que su ingreso mensual es variable, es decir, no siempre está recibiendo lo mismo. Si se fijan, de las 4 opciones, la única gráfica que en los meses presenta gran variación en todos es la gráfica 1. Entonces la gráfica 1 vamos a poner que le corresponde a Gisela. Luego dice, Tomás percibió una cantidad fija de dinero cada mes, es decir, todos los meses ganó lo mismo. Y de las 3 restantes, la única gráfica que en los 3 meses recibió lo mismo es la gráfica primera, pero la de abajo, en la parte inferior. Entonces esta gráfica de aquí corresponde a Tomás. Siguiente, Paola dice que es abogada y ella recibió un sueldo fijo mensual en una empresa, pero después de medio año la promovieron, por lo que aumentó considerablemente. Es decir, ella medio año recibió una cantidad y el otro medio año restante recibió una cantidad más grande. La única de las 2 restantes que presenta la mitad del mismo, que es hacia la izquierda, y la mitad del mismo hacia la derecha, es la gráfica número 4. Por esto, esta gráfica le corresponde a Paola. Y por último dice que Nicolás todo el tiempo recibió un pago extra por ser ayudante de profesor, y al final le dieron, dice, fija de dinero al mes por ser ayudante de profesor. En diciembre le dieron un pago extra, y si se fijan aquí, diciembre es el único que tiene un pago diferente. Entonces esta le corresponde a Nicolás. Entonces la primera, solo para corroborar, corresponde a Gisela. La segunda, la de abajo, perdón, corresponde a Tomás. La de arriba, del lado derecho, corresponde a Nicolás, y la última corresponde a Paola. En la parte inferior del libro nos aparece un taller de matemáticas que viene en un recuadrito de color verde. Respecto a las gráficas anteriores, responde lo siguiente: ¿en qué caso la desviación media y el rango son equivalentes a 0? Si se fijan, en la única que no hay variación en las gráficas, que siempre es lo mismo, es el caso de Tomás. Es por ello que la gráfica, o más bien en el caso en el que la desviación media y el rango son 0, corresponde a la gráfica de Tomás. Dice, hay 2 casos en la que la diferencia del ingreso de cada mes respecto a la media aritmética coincide con la desviación media del ingreso mensual. ¿Cuáles son? En este caso serían 2 gráficas, y desde mi punto de vista corresponde la gráfica de Tomás y la gráfica de Paola. ¿Por qué? Porque si se fijan, casi toda la gráfica corresponde lo mismo, y en la de Tomás toda la gráfica corresponde a lo mismo, y en la de Paola la mitad corresponde a lo mismo y la otra mitad corresponde a lo mismo. Es por ello que la diferencia del ingreso de cada mes respecto a la media aritmética coincide con la desviación media del ingreso mensual. En ese caso son las gráficas de Tomás y Paola. Por último dice, identifica las 2 personas cuyos salarios tienen el mismo rango, pero distinta desviación media. Las únicas 2 que presentan el mismo rango, el mismo rango, son las otras 2 gráficas restantes, que corresponden a Gisela y Nicolás. Es importante leer este apartado de color rosita, que dice, el rango y la desviación media ayudan a analizar qué tan dispersos están los datos. No obstante, tienen algunas diferencias. El rango muestra entre qué par de números están ubicados los datos, mientras que la desviación media indica qué tan separados están los datos de la media aritmética. Estas diferencias son importantes para decir cuál conviene usar ante una situación que requiere tomar decisiones.